3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. En medios y en redes aparece con frecuencia nueva y enfática información sobre el aumento en el mundo de personas adictas a las drogas y al alcohol. ¿Ustedes no tienen la sensación de que también con frecuencia parece una información inútil, como si pasara desapercibida frente a quienes tienen el poder de hacer algo? Las cifras que divulgan los medios y las redes son más altas cada año durante los últimos 40 años. Y las campañas que en muchas partes se emprenden para prevenir las adicciones no parecen mostrar resultados alentadores. Es frecuente también oír en conferencias y tertulias sobre los efectos de una u otra sustancia adictiva. Y entre otras, se dice del fentanilo que convierte a quien lo consume en una especie de groggy, aturdido, zombie, y que va por las calles pareciendo que ya no sabe que es en la tierra donde está parado. Hace tiempo ya, conocí a un español que vino a Medellín a un certamen internacional sobre el consumo de drogas y alcohol. Aquel español, infortunadamente no recuerdo su nombre, nos dijo a varios reporteros que, según lo experimentado en Europa, las campañas contra el consumo de drogas eran inútiles, sobre todo porque se hacen bajo el torniquete de la prohibición. Lo prohibido seduce, sabemos, y más cuando lo prohibido enferma de ansiedad. Eran días en los que salían en televisión advertencias sobre los efectos del consumo de drogas, y varias de esas piezas, con el propósito de alarmar a los consumidores de alcohol y de drogas, mostraban imágenes lamentables de adictos disminuidos, feos, deshechos por el vicio. El europeo nos advirtió que ese tipo de campañas no servían para nada. Es más, eran contraproducentes, porque las imágenes usadas para causar horror y repudio en los televidentes podían producir en los adictos sentimientos de culpa que los hundirían mucho más en su adicción, pues el efecto de la droga les procuraba alivio, por fugaz que éste fuera, lo que hacía que la ansiedad del adicto se convirtiera en una pesada cadena que lo amarraba a un irredimible consumo. El hombre nos puso un ejemplo. Imaginen una mesa grande cubierta con un mantel blanco. Piensen en que ese mantel es la sociedad y que tiene una punta, un canto manchado de tinta negra, con tinta negra. Esa mancha representa la drogadicción hoy en el mundo. Es pequeña la mancha, comparada con el resto del mantel limpio y blanco, nos decía. En unos años, tal vez más pocos de los que podemos imaginar, la mesa tendrá un mantel manchado de tinta negra con un canto blanco. Esa punta blanca representará entonces a los no adictos. Bien, de aquella advertencia han pasado por lo menos 30 años, tiempo en el que la mancha negra ha teñido por lo menos más de una cuarta parte del mantel.
El español se refería a la velocidad con la que estaba aumentando la adicción a las drogas en el mundo, sin que ninguna campaña preventiva mostrara resultados positivos hasta entonces. No fue difícil entender que la oferta de narcóticos existe y prospera porque existe la demanda, que es ávida y se multiplica. No es un negocio que nació como muchos otros, es decir, bajo la aventura de a ver cómo nos va. No, cuando el narcotráfico surgió, ese que es combatido al parecer con palos de ciego en casi todos los países del mundo, sus emprendedores, sin ley ni escrúpulos, tenían claro que el mercado estaba listo y creciendo, y que crecería aún más, como justo hoy vemos que sucede. Cifras en Internet de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud dicen que en el mundo hay cerca de 300 millones de personas entre los 15 y los 34 años de edad que han consumido o consumen algún tipo de droga, es decir, adictos, y que hay en el mundo cerca de 2.300 millones de bebedores. Además, se estima que unos 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres padecen trastornos causados por el consumo de alcohol. Las cifras son particularmente altas en Europa, el continente americano y la región del Pacífico Occidental, que abarca 28 países entre China y Nueva Zelanda. Según las cifras divulgadas, durante los últimos 10 años el número de adictos en el mundo ha aumentado en 23 consumidores por cada 100 personas. Y el número de muertes por drogadicción ha subido en 17 casos por cada 100 individuos. Estudios hechos en Colombia dicen que en este país, en los últimos años, el consumo de algún tipo de sustancia ha aumentado en colegios y universidades, y que el consumo empieza entre los 13 y los 14 años de edad. Según un informe de eltiempo.com, en marzo de 2019, en Colombia circulan 33 nuevos narcóticos de origen químico o vegetal, más fuertes que el éxtasis y el LSD, y proceden de Europa y de China, principalmente. Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud coinciden en señalar que la adicción a las drogas y al alcohol es uno de los principales problemas de salud hoy en todo el mundo. Advierten que son necesarias en el planeta entero soluciones creativas para reducir la demanda, que todos los países pueden hacer mucho más de lo que hacen, pero que no hay unidad de criterios sobre estrategias para un fin común. Ahora, mientras el licor sigue vendiéndose legalmente en todas partes y sin restricción alguna de consumo, los gobiernos aumentan cada vez más los recursos para sostener la guerra contra el negocio que tiene mercado asegurado en una sociedad enferma. Hay drogas porque hay consumidores, como hay ropa porque la gente necesita vestirse. Las políticas de la guerra contra el narcotráfico persiguen a los traficantes, no se preocupan por los consumidores, y cuando sorprenden a uno o a varios de ellos los llevan a la cárcel, cuando lo que necesitan es un hospital, algún centro donde atiendan su enfermedad. Sabemos bien que la Organización Mundial de la Salud considera las adicciones como enfermedades, no como vicios de gente perdida, sucia e irresponsable, que es el modo despreciativo y condenatorio como culturalmente vemos a los adictos. Y eso empeora la patología. Las políticas podrían acabar con los proveedores, es decir, los narcos. Pero eso no significará que se acabe también la demanda, y sobre todo las causas de la demanda.
De un adicto no desaparecerá la angustia de la soledad, de la culpa, del sinsentido ante la vida, porque ya no hay nadie que venda droga. La ansiedad propia de la adicción no tardará en encontrar otras formas de escapar. Lo curioso en esto, curioso por decirlo menos, es que los gobiernos del mundo destinen grandes sumas para financiar la guerra contra los narcos y muy poco o casi nada para desarrollar políticas de salud pública que investiguen y trabajen para prevenir y combatir la enfermedad de los adictos. Y una educación, vale decirlo, que ayude a prevenir las causas, que en casos son incluso misteriosas, del mal que somete al sufrimiento a los adictos y a su entorno cercano. Durante los últimos años, la guerra se ha enfocado sobre traficantes de cocaína y heroína. Y ahora se sabe que el negocio de la cocaína está flaqueando en Estados Unidos. Hay un competidor más seductor y más pernicioso. Su nombre es fentanilo, ya mencionado, un opiáceo, y se dice que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Ahora, ¿no creen ustedes que buena parte de las causas de la enfermedad está en la cultura, en las convenciones, restricciones, creencias, economía, políticas y mitos propios de la cultura que somos? El tamaño de la mancha negra en el mantel aumenta, más rápido de lo que nos parece y de lo que las mismas cifras señalan. Algo pasa en el mundo, pero sobre todo al interior de las culturas para que cada vez más gente quiera escapar de la realidad. Cierto es también que lo que ocurre en la mente de un adicto no es lo mismo que ocurre, ni ocurre del mismo modo en las mentes de los demás consumidores. Existen en los seres humanos conflictos existenciales que tal vez no está en manos de la ciencia resolver, mucho menos en las políticas de los gobiernos. Existen comportamientos de hombres y mujeres ante lo único que nos queda es la perplejidad, conductas sobre las cuales nada pueden los medicamentos, ni las leyes, ni la cárcel. La psicóloga polaca Alice Miller, fallecida en 2010, partía de la pregunta para advertir lo siguiente: ¿qué es la adicción en realidad? Es un signo, una señal, un síntoma de angustia. Es un lenguaje que nos habla de una situación difícil que debe ser comprendida, decía Alice Miller. Pero quizás sea difícil, tal vez imposible, pedirle comprensión a una nación hundida en conflictos sociales, a una sociedad acosada por la economía y la incertidumbre, a una familia sin los elementos necesarios para vérselas con las oscuridades de un hijo adicto, a una esposa exhausta por causa de las conductas contradictorias y nocivas de su marido alcohólico. Cierto es también que no es nada fácil zafarse de una adicción. El escritor y humorista estadounidense Mark Twain dijo alguna vez que nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Un adicto suele sufrir infiernos antes de que la sociedad lo condene. Y lo primero que se consume antes de él consumir es la voluntad. La cultura hace ver la voluntad como una automordaza. Hay preguntas que van y vienen en uno como un péndulo. ¿Por qué hay narcotraficantes? ¿Por qué hay adictos ansiosos de narcóticos?
¿Y por qué hay cada vez más adictos, aunque disminuyan supuestamente o ilusoriamente los narcotraficantes? Los estados combaten a los narcos, pero parecería que les conviene tener sociedades enfermas. El ser humano dice estar listo para ir a Marte, pero ignora cómo entrar en el cerebro de un adicto. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Estén todos bien y que no convirtamos en pesadillas los sueños.